Muy buenas tardes, chicos, bienvenidos a su segundo parcial de Historia Universal. En las clases anteriores mencionamos lo que viene siendo el aspecto de la Primera Guerra Mundial y el imperialismo europeo. Algo que nos faltó mencionar durante la Primera Guerra Mundial es que Rusia, estando en el bando de la Triple Entente, se salió por motivos nacionales. Prácticamente inició la llamada Revolución Rusa. México estaba en su revolución igual, pero como esta revolución no es que sea más importante, sino destaca porque gracias a esta se entabla una nueva formación de aspecto de gobierno económico y político, pues por eso destaca un poco más. Por eso lo vamos a mencionar, y el tema, pues ya lo mencionamos, pues la Revolución Rusa. Vamos a comenzarlo porque va a ser un poco extenso. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que no nos lleve mucho tiempo. Bien, vamos a aclarar primero lo que viene siendo la época en la que estuvo viviendo Rusia durante las épocas de 1910 a 1918, que fue la época en la que se sumerge durante la Primera Guerra Mundial y su propia revolución. Bien, hablando de esto, vamos a hablar sobre la época zarista. Un zar, denominado zar, es lo que nosotros llamamos como rey o emperador, y el zar Nicolás Romanov II era el rey, se puede decir de esa manera, de Rusia durante esta época de 1918, que fue prácticamente la época en la que terminó su gobierno, de hecho cuando murió. Pero vamos a hablar un poco más sobre lo que viene siendo la dinastía en la que estuvo tomando su gobierno. Pues Nicolás II contaba con su propia familia, los Romanov, que constaba de él, su esposa, sus hijas y su único hijo. Su esposa, sentada a la derecha junto a su hijo, se llamaba Fiodorfona o Fiodorovna, como lo mencionan algunos, y Alexei, su hijo, sus hijas rodeándolas. A un lado está, a su lado derecho se encuentra María, le sigue Olga, luego Tatiana, luego Natasha no, esta Romanov no es, y luego Anastasia, sus 4 hijas y su hijo varón. Fueron la familia Romanov que, según la historia, fueron asesinados durante la Revolución de Octubre. Pues lo vamos a mencionar un poco más adelante. La Rusia zarista de esta época era muy retrasado en la industrial. Hay que recordar que los países europeos iniciaron la Primera Guerra Mundial porque querían colonias africanas para mantener lo que viene siendo su imperio por su aspecto industrial, mientras que Rusia no era industrializado. Sí tenía poca, pero era muy poca industria, y su campo era muy pobre. Aparte, tomando en cuenta que su gobierno era absolutista y teocrático, o sea que estaba dirigido por una religión, en este caso el cristianismo, y su gobierno estaba dirigido exclusivamente por el rey, o sea el zar, y solamente él mandaba en todos los aspectos. Bien, tomando en cuenta esto, nos podemos basar a lo que podemos consecutir a lo que viene siendo esta tragedia de Rusia. Bien, bueno, entonces tomando en cuenta esto, pues seguimos con esto. Nicolás II había tomado unas malas decisiones respecto a su gobierno. La primera fue mantener una guerra exhaustiva con Japón, esto durante 1904 a 1905, cosa que perdió. La guerra de Japón que tuvo fue prácticamente por unas islas tomadas en cuenta, cosa que obviamente no perdieron. Y la segunda fue la que entró en la Primera Guerra Mundial con la Triple Entente, con Francia e Inglaterra. Bien, estas fueron más o menos en cuenta, y esta obviamente trajo consigo un gran desacuerdo de su pueblo y de los burgueses, que tenían un gran liderazgo en lo que es el gobierno, ocasionando que surgieran dos partidos políticos en contra de lo que viene siendo el régimen zarista.
Estos partidos vienen siendo, el primero que viene siendo los mencheviques, que era el partido de un régimen democrático burgués, como paso necesario a lo que era la previa construcción de una sociedad socialista del proletariado, pero dirigido por los grandes mandatarios del sistema político económico. Y el segundo era los bolcheviques. Los bolcheviques era ya un poco más radical, dirigidos por Lenin, vamos a hablar de él un poco más adelante, y que luchaban por los derechos del proletariado en contra del zarismo. El proletariado viene siendo el pueblo, o sea, los campesinos. Estos dos prácticamente fueron los principales que se desarrollaron contra el zar de Rusia, Nicolás II. Hasta ahorita estamos hablando de un aspecto. Vamos a hablar un poco más de los acontecimientos pre-revolucionarios que sucedieron antes de la catástrofe, ¿ok? Bien, estos aspectos o crisis pre-revolucionarios están divididos en 4. La primera es que estaba una crisis económica. Rusia tenía una crisis económica tomando en cuenta que principalmente se desarrollaron por la gran escasez que tuvo tras la guerra de Japón contra Japón. Ese estallido pues previamente trajo consigo pobreza dentro de todo lo que sucedieron y manifestaron lo que vienen siendo huelgas que trataban de buscar el subsidio de los empleados. Esto pasando en 1905. El hecho que desencadenó el proceso revolucionario ocurrió prácticamente el 9 de enero de 1905, cuando una muchedumbre más o menos de 200,000 personas desarmadas, quiero mencionar, compuestas prácticamente por obreros, campesinos, mujeres, niños, se dirigieron prácticamente a lo que es la residencia del zar en San Petersburgo. Y eso pretendían llegar a una serie de peticiones o convocatorias de asambleas para mejorar el salario de los obreros. Sin embargo, no tuvieron respuesta de Nicolás II y él mandó una violenta represión a la cual murieron más de 1,000 manifestantes. A esta pequeña sección se le denomina la represión como el Domingo Sangriento. Esto le dio el nombre a Nicolás como el Nicolás el Sanguinario. Esto no es tan importante, pero así se le llegó a conocer. Obviamente en México estamos en la revolución, pero vamos a saber que ya prácticamente en los 1920 pues conocimos presidentes que hicieron lo mismo, pero no vamos a entrar al detalle con ello. Bien, el segundo punto son los soviets. La reacción que los habitantes de San Petersburgo se tuvieron, pues obviamente trajeron consigo oleadas y grandes oleadas de protestas acompañadas de una paralización del sistema productivo por consecuencia de estas huelgas y motines. En San Petersburgo surgieron las primeras asociaciones llamadas soviets, que eran agrupaciones o asambleas locales de obreros, soldados y campesinos rusos opositores del zarismo. Y sí, soldados también estaban en contra del movimiento zarista. Esto porque habían tomado en cuenta que ellos no valían mucho para el régimen zarista. Estaba la situación de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, que fue que en 1914, Rusia entra a la Primera Guerra Mundial por las alianzas que tenía con Inglaterra y Francia por los tratados de la Triple Entente. Eso literalmente ocasionó que todos, incluyendo los soldados, ya no tuviesen sentido a lo que es el liderazgo de su zar. Y por último están las huelgas de San Petersburgo, como hemos mencionado, pues ocasionaron un gran detenimiento económico. Para obligar a los obreros a volver al trabajo se recurrió a un ejército, pero como hemos mencionado, los soldados se negaron a reprimir a los trabajadores y los defendieron contra la policía del gobierno zarista. Estos hechos condujeron a la
ya al definitivo punto de represión y desprendimiento del zarismo y favoreció la unión a la oposición burguesa, dejando consigo ya literalmente la oportunidad de establecer un sistema político más establecido, dirigidos por personajes como el llamado Lenin. Vamos a hablar de Lenin un poco más adelante, así que no comemos ansias. Ahora sí, tomando en cuenta esto, llegamos con lo que es la denominación Revolución Rusa. Y quiero aclarar que la Revolución Rusa realmente no fue una revolución, sino fueron dos. Una en febrero y la segunda en octubre. Esto en 1917, o sea, las dos estuvieron en el mismo año. La primera revolución o la Revolución de Febrero supuso el derrocamiento del zar y constituyó de una república democrática burguesa, dirigidas por personajes como Lufov y Kerensky, mientras que la segunda, que fue en octubre, puso fin al enfrentamiento de gobierno derivado por los bolcheviques, o sea, por Kerensky, y dio origen al primer estado socialista. Bien, vamos a hablar sobre estos puntos, principalmente porque en febrero quitaron al zar Nicolás, prácticamente llegando a principios de marzo, y dieron paso a lo que es el gobierno de Kerensky. Pero como Kerensky no tenía un sistema de gobierno preferencial a lo que es el proletariado más que a los burgueses, se dio una segunda revolución en octubre. Bien, el 27 de febrero del mismo año se constituyó un gobierno provisional. Esto porque el zar, aún siendo zar de Rusia, fue dirigido hacia lo que es la guerra, o sea, se dirigió a la guerra a mantener el orden con sus soldados, o sea, él se fue a dirigir a sus soldados y se dio a lo que es un gobierno provisional por el príncipe Lvov y Kerensky, dando paso a un desarrollo inestable, dándole la oportunidad para que mientras que el rey estaba al frente a dirigir sus tropas, dar un punto de apoyo para iniciar lo que es la guerra de febrero. Y ya el 3 de marzo de 1917, Nicolás II abdica al trono de Rusia, o sea, dejó de ser el zar e inició un gobierno más dirigente por Kerensky. Ese gobierno se marcó al objetivo de consolidar una revolución democrática burguesa en Rusia, tomando en cuenta el partido de los mencheviques. El fracaso del zar ocasionó este movimiento revolucionario. Sin embargo, como habéis mencionado, Kerensky no tenía preferencia a líderes burgueses, y como el zar, Kerensky también mantuvo marginados al pueblo ruso. Y pasó lo que viene siendo ahora la Revolución de Octubre, ya tomando en cuenta a que Kerensky, tomando gobierno provisional, ese gobierno que tenía, y agraviando la situación de desprestigio del gobierno, tuvo consigo la creación del consumo al ataque del gobierno que se había fomentado, que se había desarrollado, esta vez dirigidos entre comillas por Vladimir Ivanovich Lenin. A este ataque que se le dio se le conoció como el asalto al Palacio de Invierno el 26 de octubre de 1917. Ahora bien, tras este movimiento que se le dio,
Ahora Lenin inmediatamente creó una constitución, un consejo, para poder crear un nuevo sistema de gobierno dirigido ahora por el partido de los bolcheviques. Y tras la caída del gobierno provisional, ya tomando en cuenta la noche de los 24 soviets, se había apoderado el punto estratégico. O sea, se desarrolló un sistema político establecido ahora por la idea socialista. No quiero mencionar un poco más de lo que viene siendo el marxismo-leninismo, pero eso ya lo ponemos como investigación, ¿ok? Ahora bien, el gobierno establecido por Lenin fue el primer gobierno socialista que se establece y desarrollaron dentro de un punto de partida dirigente hacia en contra del sistema burgués de los mencheviques dirigidos por Kerensky. Sin embargo, quiero aclarar que a pesar de esto, muchos estuvieron en contra de Lenin, a lo que dio paso a la llamada guerra civil. Si no fue que Rusia ya había tomado en partícipe a una guerra contra Japón, luego participó en la Primera Guerra Mundial, y no tomando en cuenta también que tuvo dos revoluciones, no una, sino dos revoluciones, ahora Rusia entra de 1918 a 1921 a una guerra civil, o llamada comunismo de guerra. Bien, una vez en el poder, los bolcheviques organizaron un gobierno provisional encabezado por Lenin. Trotsky quedó como comisario de asuntos exteriores y Stalin asumió el campo de las nacionalidades. Este gobierno se promulgó el 26 de octubre tras varios decretos. Estos decretos fundamentales fueron los siguientes. Estuvo el decreto de la tierra, que supuso la nacionalización y reparto de los latifundios del Estado. La nobleza y la iglesia fueron quitados del poder para repartir sus tierras. Las grandes propiedades quedó abolidas y sin indemnizaciones, y las tierras de los pequeños agricultores no fueron expropiadas. Estuvo el decreto sobre la paz, que se afirmó tomando en cuenta el tratado para el armisticio con Alemania, y Rusia pues perdió Polonia. También Estonia, Letonia y Lituania. Y se concedió la independencia de Finlandia y Ucrania. Obviamente muchos de los países regresan a Rusia tras la Unión Soviética, pero eso vamos a hablar un poco más adelante, si no es que en la siguiente clase. Está el decreto sobre la nacionalidad, que dio a los pueblos del antiguo imperio el derecho a la autodeterminación. O sea, obtuvieron literalmente el régimen ruso. El decreto a las empresas y la banca, o sea, el nuevo estado pasó a controlarlas y se abolió la propiedad privada. O sea, literalmente ya no podía tener una persona tener el poder económico estable. O sea, es lo que nosotros conocemos o caracterizamos como el comunismo. Y lo que viene siendo la convocatoria de elecciones de una asamblea constituyente, en donde un gobierno provisional o consejo de comisarías del pueblo se hizo cargo de la dirección del estado mientras tanto. O sea, ya no se quedaron sin gobierno. En caso de algún movimiento de régimen populista, esta podría tomar el cargo hacia ello. ¿Ok? Y pues en el absoluto fundamental que encontraban los bolcheviques en la construcción de un nuevo estado fue que la dificultad para adaptar esquemas marxistas previstos obviamente sobre la industrialización. Quiero aclarar una cosa: Lenin tenía una ideología
parecida a lo que es el marxismo. Si se acuerdan que el marxismo era el proletariado o los obreros, la clase obrera, en contra de los burgueses y los ricos. Pero cuando Lenin estableció este sistema, no existían burgueses ricos, sino literalmente era una monarquía caduca, un zar absolutista, y no existía el proletariado u obreros, porque Rusia no era un país industrializado, como mencionamos al principio. Sin embargo, había un montón de campo pobre, con sus campesinos que no trabajaban el campo por falta de recursos. Entonces, el sistema marxismo, que era el proletariado contra el burgués, se modificó para establecer lo que viene siendo el campesino o la gente del pueblo en contra del gobierno zarista. A este movimiento es el que Marx nombra como marxismo-leninismo. ¿Ok? Y tomando en cuenta estas ideas, el conjunto de estas pues dieron paso a lo que nosotros llamamos al comunismo de guerra. Con ella se pretendía rescatar las ideas de la revolución que comprometían la situación que se hallaba. Ya conociendo lo que es el comunismo de guerra, se decretaron 4 puntos de medidas. Estas medidas fueron la estabilización de los sectores económicos y las empresas. O sea, las empresas que existían se establecieron literalmente para crear fondos económicos para el país, ya que como segunda medida se abandonaron las prácticas capitalistas. O sea, no podían tener una sola persona un montón de sistemas empresariales. Las empresas pasaron a ser parte de la autoridad del gobierno, o sea, pasaron a ser parte del sistema del gobierno. La participación de los trabajadores en dirección económica mediante la autogestión, o sea, se desarrolló lo que nosotros podríamos llamar en la actualidad como sindicatos. El último punto viene siendo las requisas del grano a los campesinos, esto con el fin de abastecer el frente de la guerra con los ciudadanos. O sea, las ciudades tenían que ser alimentadas y se le dio prioridad al campesinado para crear este sistema que alimentaría al país. Esto se fundamentalizó durante la Revolución de Rusia, tomando en cuenta que no fue una sino 2 revoluciones, una en febrero, una en octubre, en el mismo año de 1917. Tomando en cuenta todo esto y el sistema que duró, podríamos entender que Rusia sí la pasó muy feo, ya que guerra con Japón en 1904, guerra mundial en 1914, Revolución de febrero de 1917, Revolución de octubre en el mismo año, y de 1918 a 1921 una guerra civil. Así que no duden porque Rusia es una de las grandes potencias en la actualidad. Tomando en cuenta estos ya establecidos sistemas económicos, podemos entender cómo se fundamentalizó el sistema de esta. Bien, vamos a dejarlo hasta acá, puesto que esto es un tema muy largo. En la siguiente clase vamos a ver cómo se estableció la Revolución Rusa, o sea, de un sector equitativo en los estados soviéticos, y se crea lo que es la Unión Soviética, y también lo que viene siendo los felices 20, o sea, el precursor de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, vamos a dejarlo hasta acá. Por mi parte sería todo, y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde. No olviden enviarme sus apuntes si tienen dudas, háganmelas a saber.